Dios les bendiga, mis hermanos, en esta oportunidad que el Señor Jesucristo nos permite, hermanos, estar de nuevo en contacto con cada uno de ustedes en casa, agradeciendo al Señor siempre la oportunidad de que nos permita hacerlo, es decir, podernos comunicar, mis hermanos, a través de su palabra, poder estar, mis hermanos, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo en contacto. Creo que eso es del agrado total del Señor, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Y entonces vamos a dar el mensaje de esta oportunidad, el mensaje de hoy, mis hermanos, para lo cual pues quiero darles la bienvenida en esta hora, mis hermanos, la bienvenida a cada uno de ustedes y gracias, hermanos, una vez más porque ustedes permiten que entremos a lo más íntimo de sus hogares, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Dios bendiga la vida de cada familia, Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes, hermanos, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Así es de que bienvenidos al mensaje de hoy. El mensaje que hoy, mis hermanos, quiero impartir para enseñar de esa manera a través de la predicación, hermanos, tiene que ver con lo que es una familia unida. Con lo que es la familia unida, mis hermanos, en el nombre del Señor. Quiero hablar específicamente, hermanos, de lo que es usted y su casa. Dicho de otra manera y más en confianza, tú y tu casa. Pero hablando, mis hermanos, de una familia unida, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Así de que vamos a hacer una pequeña oración, mis hermanos, ahí en casa, por favor, en el nombre de Jesús. Oremos para que el Señor nos hable, para que su palabra hoy venga a nuestro corazón. Hermanos, que Él envíe su palabra a nuestro corazón y a nuestra mente para que sus propósitos se cumplan en nuestra vida, mis hermanos, en el nombre del Señor Jesús. Así de que oremos. Padre, en esta hora te bendecimos y agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús, esta oportunidad que tú nos das de poder estar en contacto con mis hermanos, de poder llegar a lo más íntimo de sus hogares, Señor, a las familias de la iglesia, familias de otras iglesias y a los amigos. Señor, gracias porque hoy tenemos esa oportunidad y ese privilegio de poder unirnos y llegar a tu palabra, Señor, con el fin de aprender, con el único fin de crecer en el Espíritu, Señor, de acuerdo a cómo tu palabra obra en cada uno de nosotros y de acuerdo a cómo también las familias cristianas podemos abrir nuestro corazón para que tú obres. Padre, que tu palabra nos hable de una forma directa y especial y te pido que bendigas a cada familia allá en casa, que bendigas a mis hermanos y a mis hermanas, a sus familias, Padre, donde quiera que estén, en el nombre de Jesús. Ese es mi mayor deseo. Damos la bienvenida a tu palabra, Señor, te damos la bienvenida a ti, en el nombre de Jesús. Señor, recibimos con gozo tu palabra, recibimos con alegría tu palabra en esta hora, Señor. Y en lo que respecta a mí, Padre, yo te pido que me bendigas, que me santifiques, que me purifiques con el poder de tu palabra para ser un digno portador de la misma, para ser un digno portador de tu palabra y poder edificar a las familias de la iglesia a través de tu palabra, Señor, en el nombre todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, Señor, te bendecimos y te glorificamos en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, recibe la gloria, recibe la alabanza, Señor, de nuestros corazones. Te lo suplicamos, Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, tú y tu casa, una familia unida, es el tema de hoy, mis hermanos. Y para eso quiero comenzar en el nombre de Jesús, dándoles lo que es el propósito, hermanos, en esta ocasión que el Señor tiene para cada familia. El propósito es que usted conozca los privilegios y los deberes que la pareja cristiana tiene al engendrar hijos y valore la paternidad y lo que es la maternidad como parte del plan divino para la pareja humana. Hermanos, eso es maravilloso. Eso es extraordinario, mis hermanos. Fíjense que los deberes de una pareja en cuanto a su familia se encierra, mis hermanos, prácticamente en 4 palabras, las cuales son engendrarla, ¿sí? Me refiero a la familia, criarla, formarla y educarla.
tu casa, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, es una frase muy común en la Biblia. Tú y tu casa. ¿Por qué se lo digo, hermano? Porque fíjese que esta frase, tú y tu casa, siendo muy común en la Biblia, contempla a la familia como lo que es una unidad y también contempla a la pareja como responsable de su bienestar físico, espiritual, emocional, intelectual y material. Y para eso déjeme decirle que cuando Dios estaba, hermanos, por destruir al mundo con el diluvio, fíjese que vino Dios y le dijo a Noé lo siguiente. ¿Qué fue lo que Dios le dijo? Génesis 7:1. Cuando Dios estaba por destruir al mundo con el diluvio, Dios le dijo a Noé, Génesis 7:1, entra tú y tu casa en el arca. Eso fue lo que le dijo Dios a Noé. Cuando él en su sola potestad, hermanos, se disponía como Dios, como Señor, destruir al mundo por la maldad, por el pecado, hermano, que ya era tanto y prácticamente el Señor estaba cansado y decidió destruir al mundo. Eso fue lo que le dijo a Josué, entra tú y tu casa en el arca. También cuando el Señor se disponía a revelarle a Abraham todos sus secretos, le dijo, según Génesis 18 y verso 19, sé que Abraham mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. Eso le dijo Dios a Abraham cuando Dios se disponía a revelarle sus secretos al hombre. También cuando Rahab hizo trato con los espías que Josué había enviado por juramento en nombre de Jehová, pidió que se salvara la vida. Primero dijo a mi padre, a mi madre, a mis hermanos y a mis hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Josué 2:13, hermano. Josué era un siervo de Dios. En el libro de Josué 24:15, como siervo de Dios, reunió al pueblo en una asamblea y les dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermanos, tú y tu casa, lo vuelvo a decir, es una frase muy común en la Biblia. Y así en toda la Biblia podemos encontrar muchos textos bíblicos más, hermano, que hablan precisamente de eso, para respaldar lo que digo, que esa frase tú y tu casa, hermano, que es el tema de hoy en parte, hermanos, es muy común. Tenemos el caso, por ejemplo, de Zaqueo. ¿Se acuerdan cuando Jesús entró a Jericó? Zaqueo, dice la palabra, que por ser muy chaparro, pequeño de estatura, se tuvo que subir a un árbol para poder ver a la figura del Señor, para poder ver a la persona maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Y viene el Señor y le dice, Zaqueo, bájate, porque hoy cenaré en tu casa. Bueno, nosotros sabemos la historia, hermano, que cuando Zaqueo se arrepiente de todo lo mal que ha hecho y lo confiesa al Señor, el Señor Jesús dijo unas palabras bien especiales. Él dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Se da cuenta? No solo dijo a Zaqueo, sino que hoy ha venido, lo dijo bien claro, la salvación a esta casa. O sea, refiriéndose a Zaqueo, su esposa, su familia, sus padres, sus hijos, nietos, qué sé yo, hermano, hasta dónde había sido bendecido de esa manera este hombre llamado Zaqueo. Entonces, hermano, ese es otro caso más que le estoy parafraseando. También tenemos la historia de Cornelio, que él con toda su familia creyó en el Señor. Y ese mismo día, dice la palabra, fueron todos bautizados, imagínese usted, en aguas. Pero antes del bautismo en aguas también fueron bautizados, hermano, en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo los bautizó, hermano, a Cornelio y a toda su familia. Tenemos otro caso en la palabra en el Nuevo Testamento, hermano, en Hechos 16:15, una mujer llamada Lidia. Esta mujer dice que vendía púrpura. Ella y toda su familia se entregaron al Señor. También el carcelero de Filipos, ¿se acuerdan ustedes? El carcelero de Filipos, a quien Pablo le dijo, después de que todo lo que había sucedido, después de que Pablo y Silas siendo encarcelados ahí en la cárcel de Filipos,
cantaban y adoraban al Señor, y un terremoto vino de parte del Señor y rompió las celdas y se escaparon todos. Pero Pablo ayudó al carcelero, hermano, en que los presos no se escaparan, ya que iban a haber consecuencias para el hombre, para el carcelero de Filipos. Pero entre toda la bendición, el apóstol Pablo le dijo al carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Decía que en el capítulo 1 y verso 28 de Génesis hay varias acciones o verbos que implican la procreación y el significado de que estén en forma imperativa. Me refiero a lo que es o son los beneficios de la unión sexual, que es la procreación de los hijos. Entonces, hermanos, en el nombre de Jesús, esas acciones enseñan, mis hermanos, algo maravilloso, algo muy especial, en el nombre de Jesús. Esas acciones, por ejemplo, fructificar, cuando Dios viene y bendice al hombre y le manda prácticamente a fructificar y a multiplicarse. Lo que Dios está pidiéndole al hombre acá es que teniendo hijos es como van a poder fructificar, ya que sin hijos una pareja, hermanos, realmente no podría llegar muy lejos. Es cierto, el padre y la madre podían ir y venir, podían reproducirse, podían trabajar, podrían hacer mucha plata, qué sé yo, tantas cosas, pero sin hijos no tendrían el siguiente paso a dar, no podrían llegar a lo siguiente, mis hermanos. Aparte de eso, y algo que también es imperativo, entre las acciones que Dios le pidió al hombre, está llenar la tierra y someterla, ejercer potestad sobre todo lo que Dios ha creado, tanto los seres vivos en el mar, como los seres vivos, las aves en los cielos, y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Mis hermanos, dice la palabra del Señor en esta ocasión. Otro punto que quiero enfocar, hermanos, en cuanto a esto es que los hijos constituyen la herencia de Dios para la pareja. En el libro de los Salmos, hermano, quiero ir de nuevo a este texto que realmente a mí me gusta demasiado, me impacta, podríamos decir, hermanos, lo que ahí escribió el salmista. En el verso 3, Salmo 127, verso 3, lo leímos hace un momento, dice literalmente la palabra del Señor: herencia de Jehová son los hijos. Vaya, entonces, aquí la palabra enseña, hermanos, hablando de una familia unida y hablando también de lo que es usted y su casa, tú y tu casa, que los hijos constituyen la herencia de Dios para la pareja. ¿Se da cuenta lo que eso significa? Entonces, hermanos, en el nombre de Jesús, ¿cuál es la realidad de la familia contemporánea, hermano, en el nombre de Jesús, acerca de estos versículos? Para entenderlo mejor tendríamos que ir a los versos de arriba, siempre en el capítulo 127 de los Salmos, solo que leamos el verso 1 y 2. Lo leo en el nombre del Señor. Dice así: si Jehová no edifica la casa, en vano vela o trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, dice el verso 2, y continúa diciendo: y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Después dice: herencia de Jehová son los hijos. Es lo que continúa. Entonces lo que yo le pregunto es: ¿cómo podemos acomodar a la realidad de la familia contemporánea, hermanos, la contradicción de estos versículos 1 y 2? Fíjese que esa frase que aparece en el verso 3 que dice: he aquí, ¿sí?
Esa frase, mis hermanos, es una conclusión a las declaraciones de los versículos 1 y 2. Dicho de otra manera, que los hijos son la voluntad de Dios para quien Él los da. Es decir, que si usted tiene hijos, hermana y hermano, como padres de familia, si ustedes tienen hijos, deben de bendecir a Dios todos los días, deben de mostrarle la gratitud que tienen en sus corazones, porque fue voluntad de Dios, hermanos, darles los hijos que tienen. Una pregunta muy buena sería, ¿cómo agradecemos eso? ¿Verdad? Pero, hermanos, eso es lo que quiere decir la frase, he aquí. Lo digo de nuevo, que los hijos son la voluntad de Dios para quien Él los da. Si a usted le dieron hijos, padres de familia, si a ustedes le dieron hijos, fue la voluntad de Dios. Así de que no hay excusa, no se vale hacer todo lo contrario a lo que Dios nos pide en su palabra, hermano, que debemos hacer con nuestros hijos. Gracias a Dios por eso. Entonces, eso enseña, hermano, o nos revela que, hermano, su estima debe de ser valiosa. Por eso dice el verso 3, quiero dar la otra parte del verso 3, la parte B. Cosa de estima el fruto del vientre, dice la palabra. ¿Ya? Entonces, hermanos, por todo eso, su estima debe de ser valiosa. La estima de los hijos que Dios le dio. Si bien es cierto que la paternidad responsable discierne sobre el número de hijos que una pareja puede criar y educar, también es una gran verdad, mis hermanos, que cada hijo implica para los padres una fuente de grandes bendiciones. Yo quisiera que a partir de este momento pensemos en algo. A ver, allá en casa, pensemos en lo siguiente, en el nombre de Jesús. En palabras propias, hermanos, ese texto de Salmos capítulo 127, versos 3 al 5, tratemos de resaltar, en eso pensemos, tratemos de resaltar toda la bendición que traen los hijos a sus padres. Voy a leer los versos de abajo del 3, o sea, el 4 y el 5. El verso 4 dice, Salmo 127, como saetas en manos del valiente, así son los hijos en la juventud. El verso 5, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hable con los enemigos en la puerta, dice la palabra. Primero quiero, hermano, darles un concepto, un significado que encontré en el diccionario de lo que es aljaba. Una aljaba en aquellos tiempos, hermanos, era una bolsa o caja en forma de tubo, generalmente ensanchada en su parte superior, que se empleaba para llevar flechas. Se llevaba colgada del hombro la aljaba, el hombro izquierdo, mediante una correa para poder agarrar las flechas con la mano derecha, y al revés si alguien fuera zurdo, ¿verdad? Eso es una aljaba. Y el verso 5 empieza diciendo en la parte A del verso, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. ¿De quiénes? De los hijos que en el verso 4 dice son como saetas en manos del valiente. Una saeta, bien sencillo, hermano, es una flecha. En otras palabras, el salmista está diciendo que la herencia de Jehová, que son los hijos, y que es cosa, estima el fruto del vientre, son como saetas, dice, en manos de un guerrero, en manos de un valiente. Bueno, hermano, y bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, dice. ¿Se da cuenta? La Biblia dice, hermano, aplicándolo a la vida actual, a la familia, que usted, padre de familia, tanto papá como mamá, son bienaventurados, porque dependiendo de cuántos hijos tengan, pues han llenado, hermano, su bolsa, han llenado su aljaba. En este caso sería, han llenado su casa de ellos, ¿ya? Hermano, de hijos que son de bendición. Por eso le decía que pensáramos un momento, que tratemos de, hermano, de resaltar
toda la bendición que traen los hijos a sus padres. Hermano, hoy por hoy usted me puede decir, padre de familia, fíjese, pastor, que realmente no disfruto de mi dinero, de mi salario, ni aún trabajando mi esposa, podemos vivir una vida desahogada económicamente. Yo me he privado de muchas cosas personales, mi esposa igual, pero quiero decirle, mamá y papá, en el nombre de Jesús, quiero decirle que ese es un proceso y que durará, hermanos, durará solamente el tiempo en que los hijos crezcan y ya desarrollados, porque usted los ha criado, los ha educado, los ha corregido, bueno, van a empezar a dar fruto. Espere ese fruto de sus hijos, porque Dios lo ha prometido, Dios lo dice en su palabra y entonces es cierto, porque Dios no miente, hermano y hermana. Tenemos que tener paciencia. Pronto llegará, hermano, un nuevo tiempo donde usted verá que sí, de verdad, hermano, como Dios lo dice, los hijos son de una gran bendición para los padres. Así es de que, quietos mis hermanos, no nos desesperemos, porque eso llegará tarde o temprano. Y no se olvide que los hijos constituyen la herencia de Dios para una pareja. Algo más que quiero enseñar sobre esto es que la pareja y la crianza de los hijos. Quiero hablar sobre eso, sobre la pareja y la crianza de los hijos. En la primera carta de San Pablo a Timoteo hay un pasaje, hermanos, muy especial para lo que quiero yo enseñarle en esta hora, en esta ocasión, en esta oportunidad. Mis hermanos, en el nombre del Señor Jesús, me refiero a 1 Timoteo capítulo número 5 y vamos a ver, hermanos, el verso número 10. Ahí está el número 10. 1 de Timoteo 5:10 dice de la siguiente manera, hermanos, mucha atención, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero me quedo con la primera parte del verso, que tenga testimonio de obras, de buenas obras, si ha criado hijos, es la parte B del verso. Si ha criado hijos, ¿sabe de qué está hablando? Está hablando de las viudas, ¿sí? Está hablando de las personas de la tercera edad, porque ellos ya han engendrado, hermano, 3 generaciones. Podríamos decir, hijos, nietos y bisnietos, 3 generaciones. Pero el apóstol San Pablo le dice a Timoteo que en lo que respecta a una viuda que no sea menor de 60 años, dice, que haya sido esposa de un solo marido, debe de tener un buen testimonio, hermano, pero mire, lo que recalca es, el buen testimonio va a ser que los demás puedan ver que ha criado hijos. Pero criado hijos, hermano, no se refiere, entendámoslo así, a solo tenerlos. Porque hoy podemos ver señoras que tienen a su bebé en un hospital, en la casa, o yo no sé dónde, y al poco tiempo lo dejan en la puerta de una estación de bomberos. O hasta en un basurero. Ese no es el tema de hoy, solo quiero resaltar eso. ¿Ya? Tener hijos, hermanos, se tienen y ya. Pero, hermano, ya criarlos es otra cosa. Eso implica mucho más. Por eso San Pablo habla acá de un buen testimonio. De una señora, de una madre, hermano, que después pasó a ser abuela y bisabuela. ¿Ya? Debe de tener ese buen testimonio, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Entonces, hermano, ¿cuál es el papel hacia los hijos? Bueno, criarlos. La palabra que aquí se traduce, hermano, por ha criado, en el caso, ha criado hijos, en el caso de las viudas, viene del mismo verbo que el apóstol San Pablo usa en Efesios 5:29 con relación al cuidado del esposo hacia la esposa, hermano, que significa nutrir, significa alimentar y significa cuidar. ¿Se da cuenta lo que es criar? Criar no solamente es tener un hijo. Se lo voy a decir de nuevo. Criar hijos significa, hermanos, nutrir, alimentar y cuidar. Pero el énfasis
está en el sostenimiento y provisión como un deber de la pareja para con sus hijos. Incluye, además de alimentación, el vestido, el techo de una casa, incluye atención a la salud de cada hijo, incluye facilitación de educación escolar y toda provisión necesaria para el desarrollo, oiga bien, integral de los hijos, para llevarlos a ser personas productivas dentro de la sociedad. A la vez, la palabra tiene que ver con calor humano. Imagínense, hermano, ¿hasta dónde va eso? ¿Hasta dónde llevamos esto? Lo cual implica el cariño expresado con palabras y contacto físico, que incluye respeto y amor para un crecimiento sano. Le voy a contar rápidamente algo, testimonio nada más, hablando del afecto y del cariño. A pesar de que ya estoy grande, en mi caso, yo creo que eso también lo han vivido muchos de ustedes, y qué bueno. A pesar de que ya estoy grande, quiero decirles que a veces cuando estoy cerca de mi mamá, ella me empieza como a dar afecto, me acaricia, me soba el cabello. Hermano, mire, hoy lo entiendo, por lo que estudiamos hoy, por lo que he leído de la palabra en cuanto a estos temas tan profundos, hermano, y tan extensos. Hoy entiendo que creo que mi madre miraba eso como parte de su crianza, hacia mi persona como su hijo. Y creo que ustedes también son amados por sus padres. Y si no lo son, pues perdonémoslos. Perdonémoslos, hermano. Creo que no es ese el tema tampoco del perdón a los padres, pero, hermano, si no ha sido así, que tampoco caigamos en resentimiento, ¿ya? Porque eso puede ser que se lo traspasemos a nuestros hijos y eso pues ya no está nada bien, hermanos. Así de que, en el nombre del Señor, mis hermanos, tenemos que criar a los hijos. Bendito sea el nombre del Señor. La pareja cristiana debe criar a sus hijos. Y no olviden incluir todo lo que implica cada una de estas acciones o cada uno de estos verbos que ya le hablé, que son, hermano, nutrir, alimentar y cuidar, que se derivan de la crianza de los hijos. Y no olvidemos incluir todo lo que implica cada uno de esos verbos o esas acciones, hermanos, en el nombre del Señor. Eso se lo pido yo de favor. Pasemos al otro punto, que es, hermano, la pareja y la formación de los hijos. ¿Ha formado usted a sus hijos? ¿De qué manera? Me gustaría saber, dijo alguien por ahí, ¿de qué manera usted ha formado a sus hijos? Fíjese que en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, hay un gran mandamiento de la palabra del Señor. Del 1 al 9 se lo leo rápidamente. Dice así: estos son pues los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñara, para que los pongáis por obra en la tierra a la que vais a pasar para tomarla en posesión, a fin de que temas a Jehová tu Dios, guardando todos los estatutos y mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que se prolonguen tus días. Oye pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, dice el 4, Jehová, Dios, nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, ojo con eso, y se las repetirás a tus hijos, y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Dice, hermano, esto es un mandamiento. ¿Ya? Estoy hablando ahora de la pareja y la formación de los hijos. Dios entrega bajo la dirección de la pareja a personas con características personales propias. Los padres y las madres son responsables de orientar a cada hijo e hija y propiciar el ambiente adecuado para el desarrollo de su carácter y su personalidad.
A la vez, hermanos, dice Dios en esta hora, debe influenciar constantemente en las opciones que pueden tener al alcance los hijos, de manera que siempre se esté seguro que tienen la mejor opción como una alternativa a la mano. A esto quiero yo, hermanos, en el nombre del Señor, añadir otro texto de la palabra del Señor que está en la carta de San Pablo a los Efesios. Es exactamente el capítulo 6, verso 4. Aquí la palabra, hermanos, habla de algo muy maravilloso, hermanos, en lo que es la crianza de los hijos. Efesios 6, verso 4 dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece, hermano? En el nombre de Jesús, imagínese, qué maravilloso lo que la palabra dice. Le quiero hacer una pregunta, hermano, en esta hora. Esto nos va a ayudar a entender la gran importancia y la responsabilidad de ocuparse de la formación de los hijos. La formación de un hijo en la vida diaria. El ciclo de toda pareja humana debe, hermano, ser formar el corazón de los hijos e hijas en el temor de Dios. Hermano, declara la palabra, en el temor de Dios, y lo que es la obediencia a su palabra. Esta es la única forma como los padres pueden garantizar que a sus hijos les irá bien, hermano. Para ellos es necesario lo siguiente: los padres deben ser ejemplo de lo que enseñan a sus hijos. Hermano, ¿qué deben hacer los padres con los mandamientos de Dios? Según el texto que leímos en Deuteronomio capítulo 6, se los voy a enumerar rápidamente. La pregunta es, hermano, en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, los padres deben ser ejemplo de lo que enseñan a sus hijos. Pero ¿qué clase, hermano? ¿O qué deben hacer los padres con los mandamientos de Dios? En el capítulo 6 de Deuteronomio, verso 1 dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que se enseñara. Primero hay que enseñar, según entiendo, para que los pongáis por obra, es decir, practicarlos. ¿Sí? Eso es lo que pide Dios en el verso 1 del capítulo 6 de Deuteronomio para los padres. ¿Qué tenemos que hacer los padres con los hijos? Hermano, tenemos que enseñarles los mandamientos del Señor, y segundo, que los obedezcan. Yo dije que los pongan en práctica, es lo mismo. Eso es lo que se nos pide, hermano, a los padres de familia. Imagínense, hermano, qué maravilloso. Un resultado de este proceso desde la más temprana edad es que los padres sean quienes lleven a sus hijos e hijas a Cristo con confianza en Él como su único y suficiente Salvador. ¿Quiere usted que sus hijos, al crecer, es decir, al estar ya conscientes de sus actos, sigan yendo a la iglesia con usted, que no se separen de usted para buscar la presencia de Dios? Hermano, desde pequeños, como dice Deuteronomio 6:1, enséñenle la palabra de Dios y que los pongan en práctica. ¿Ya? ¿Qué dice Proverbios 22:6? Dice que, hermano, instruyamos al niño en su camino para que no se aparte de él, aunque ya tenga DPI. ¿Ya? Hermano, eso es lo que nosotros tenemos que hacer como padres de familia, mis hermanos, en el nombre poderoso de Jesús. Y voy a terminar con este siguiente punto. La formación, hermano, de los hijos es integral. En Efesios 6:4 ya leímos, el apóstol San Pablo encierra en 3 palabras el proceso de formación. Primero, según Efesios 6:4, hermano, en el nombre de Jesús, voy a ir de nuevo para irle enumerando, hermano, lo que el Señor en su palabra dice acerca
de lo que es, mis hermanos, la formación integral de los hijos. Aquí en Efesios 6:4, repito, dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos, dice. Entonces, en base a lo que aquí, hermano, vengo diciendo, que en Efesios 6:4 el apóstol Pablo encierra en 3 palabras el proceso de formación integral de los hijos. Primero dice criar. Aquí lo acabo de leer. Dice la palabra, sino criarlos, dice. Hay que criar. Este término significa educar, no lo olvide. Criar significa educar. Entonces, hermano, en el nombre de Jesús, eso es lo primero que San Pablo dice que debemos de hacer como padres para, hermano, lograr la formación integral de nuestros hijos. Lo otro es, según Efesios 6:4, en disciplina. Criarlos en disciplina. La palabra menciona la disciplina, y la disciplina quiere decir instrucción. Hermano, instrucción. Aparte de educar o criar, también debemos de disciplinar a los hijos, es decir, instruirlos. La otra palabra es, hermano, amonestación. En Efesios 6:4 lo dice, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Amonestación, hermanos, quiere decir, imagínese usted, corrección. ¿Ya? Esas 3 palabras, hermano, están en este versículo, en este texto de la Biblia, que Dios dejó, hermano, escrito, revelado a nosotros, para que podamos formar a nuestros hijos de una manera íntegra, hermano, en el nombre de Jesús. Y quiero terminar este tema, hermano, en el nombre del Señor, tú y tu casa, una familia unida, con lo siguiente, diciéndoles que este proceso de educar, de instruir y corregir tiene su fin en la frase que dice del Señor, ahí mismo en el verso 4 de Efesios capítulo 6, donde dice, y amonestación del Señor. Esto quiere decir, hermano, con esto concluyo el mensaje de esta oportunidad. Esto quiere decir, hermano y hermana, que tanto en el nombre de Jesús, la crianza, que es educación, que tanto, hermano y hermana, la disciplina, que es instrucción, y la amonestación, que, hermano, es lo mismo que decir corrección, hermano, es algo que el Señor nos demanda a nosotros como padres de familia, hermanos, para prácticamente formar de manera integral a nuestros hijos. De otra manera no se va a poder. ¿Por qué, pastor? Hermanos y hermanas, familias allá en casa, familias amigas, nuestros amigos que puedan vernos en esta oportunidad a través de esta grabación, de otra manera no se va a poder formar de manera integral a nuestros hijos, porque si lo hacemos de otra forma, hermano, vamos a estar totalmente equivocados al corregir a nuestros hijos, al instruirlos, al educarlos, y no vamos a lograr esa formación que tanto anhelamos para ellos, que tanto necesitan, hermano, nuestros hijos. ¿Por qué? Porque estamos fuera, hermano, del contexto bíblico. Estaríamos queriendo hacer ese trabajo con nuestros hijos, estaríamos queriéndolos formar integralmente, hermano, fuera de la palabra, y eso es imposible. Solamente con la palabra del Señor, con el consejo del Señor, hermanos, es que usted y yo vamos a lograr, hermanos, formar a nuestros hijos para ese futuro que se acerca, para ese cambio que el mundo está teniendo, hermano, aún en este tiempo. En el nombre de Jesús, que Dios le bendiga en esta oportunidad. Será, hermanos, hasta la próxima, el día domingo, cuando de nuevo estemos, hermano, frente a frente, ahí a través de la tecnología, hermanos, ustedes en casa, yo acá, hermanos, para recibir de nuevo la palabra. Pero vamos a orar. Me gustaría que por favor, ahí en su casa, en el cuarto íntimo, en la sala, hermano, en la mesa, donde quiera que ustedes me estén escuchando y viendo, mis hermanos, tengamos un tiempo de oración. Incline su rostro y cierre sus ojos para tener comunión en el momento de clamar
en el momento de dar gracias por la palabra, en el nombre de Jesús. Padre, en esta hora te venimos a bendecir, te venimos a glorificar, también a darte las gracias, Padre, por el consejo de tu palabra, que siempre es oportuno, que siempre hablas a nuestra vida, Señor, en el momento indicado, en el momento donde más las parejas, donde más la familia necesitamos, Señor, porque muchas veces se nos quiere salir de control la situación familiar, la situación con los hijos. Hermano, muchas veces se nos quiere ir de las manos como agua el control que debemos de tener sobre nuestras familias. Porque como mamá y papá que somos, Señor, como encargados de una familia, como cabeza de una familia que tú nos has puesto, tenemos tantas responsabilidades, somos responsables del futuro de esos hijos que tú nos diste en tu santa, buena y perfecta voluntad. Tu palabra dice que herencia tuya son los hijos. Si tú nos diste hijos, esa era tu voluntad. Y Padre, hoy te agradecemos porque nuestros hijos están dando fruto, porque nuestros hijos son como plantas de olivo alrededor de nuestra mesa, porque nuestros hijos son de bendición. Muchas gracias, Padre, porque a través de nuestros hijos nos diste la felicidad, nos diste la alegría, a nosotros, a nuestras esposas, Señor, en el caso de las damas, sus esposos. Por eso hoy agradecemos, Padre, que tú hables a nuestra vida a manera de consejo, Señor, a través de tu palabra. Bendice a cada familia allá en casa. Bendice a todas las familias de la iglesia, a todas las familias que conocemos y que nos conocen y que pueden vernos en esta oportunidad, a los amigos, sus esposas, sus esposos, Señor, bendíceles de manera especial. Que tu palabra haga un efecto maravilloso, Señor, en la vida de cada uno de ellos, y que de acuerdo a ese efecto poderoso de tu palabra en la vida de todas las familias que me escuchan y me ven en esta ocasión, y en mi vida y en mi familia, Señor, haya un cambio como efecto maravilloso, que exista un cambio, que venga un cambio, Padre, tanto en nuestros hijos como en nosotros como padres. Y si hasta este momento hemos estado en una gran deuda porque no hemos hecho las cosas, en el caso de corregir a nuestros hijos, educarlos, criarlos, Señor, disciplinarlos, Señor, lo empecemos a hacer desde ahora. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Perdónanos si no hemos hecho las cosas como tú deseas que las hagamos. Pero hoy nos ponemos en la brecha, hoy nos ponemos delante de tu presencia y a la luz de las Sagradas Escrituras, Padre, en el nombre de Jesús vamos a hacer diferentes las cosas. Gracias, Señor, te bendecimos en el nombre de Jesús en esta mañana. Dios les bendiga, mis hermanos. El Señor esté con ustedes.